Cuba al día. Y hoy en Cuba al Día vamos a poner la lupa sobre una de las facetas más crueles de la represión en Cuba, el uso de los hijos como moneda de cambio para silenciar a los padres. El periodista y escritor cubano Joe Suárez acaba de presentar un testimonio demoledor ante la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional. En este documento, Joe documenta cómo el régimen utiliza las detenciones, el acoso escolar, las amenazas de pérdida de custodia, que además están amparadas en el nuevo Código de las Familias, para castigar a quienes son disidentes y practican algún tipo de religión. Desde el caso del adolescente Jonathan Muir, que ustedes conocen muy bien, detenido tras las protestas de marzo, hasta el aislamiento de niños en las escuelas por su fe, hoy analizamos este impacto de esta primavera de fuego en los más vulnerables. Bienvenido, yo. Un placer inmenso que estés con nosotros. Oye, gracias por la invitación. No, gracias a ti por el trabajo tremendo que hacen y por favor, a todas esas personas que dentro de Cuba siguen repitiendo esta este falaz argumento de que en Cuba hay libertad de religión porque la gente le permiten ir a un culto. Por favor, escuche estas historias que yo tiene que presentarles. El uso del Código de la Familia como arma política. En tu testimonio mencionas casos que son alarmantes, como el de Marisol Peña Cobas, a quien amenazaron con quitarle la responsabilidad parental por no inculcar en su hija el amor por la familia Castro. Estamos viendo una nueva etapa donde el Código de la Familia está siendo utilizado por el régimen para, para eso, para reprimir a los padres a propósito de la fe. Bueno, Mario, yo creo que no se trata de una nueva etapa. Yo creo que siempre fue la intención. Algunos desde la sociedad civil lo dijimos en su momento. Había un entusiasmo desbordado por el Código de Familia, por una visión progresista que tenía del mundo, que no es lo mismo que progreso. Ojo, progresismo no es lo mismo que progreso. Pero el régimen lo vendió así. La prensa internacional lo compró. Basta ver los titulares al día siguiente de que se aprobara, se impusiera el Código de Familia. Y finalmente vemos ahora su verdadero rostro. Reprimir a los padres, usar, como bien tú dices, a los hijos como una suerte de moneda de cambio para que cambien su discurso, para que las personas no participen en el activismo político. Claro, un activismo político que es inconveniente para el régimen, porque madres como Marisol, la que has mencionado, es una disidente muy conocida, ahora vive en el exilio, pero en Camagüey, una disidente muy conocida, pero hay otros casos también. Está el caso de Jordanis Díaz, por ejemplo, que fue presidente de una iglesia protestante en el centro de La Habana, una iglesia histórica, y Jordanis también, su hijo Abiud, es un hombre de 8 años, fue también maltratado en las escuelas, porque el régimen ve a la religión como una suerte de anomalía, yo decía en el testimonio. O sea, es algo que es indeseado, porque claramente una visión que pone al centro o a Jesús como el Mesías, como creemos los cristianos, elimina la idea de Fidel como el Mesías y el Estado como Dios. Y esa obediencia que el partido está demandando desde hace 60 años de parte de todo el pueblo cubano. Por supuesto, eso crea una ruptura filosófica, una ruptura también epistemológica, una ruptura en el interior del alma de las personas que no se inclinan ante un gobierno totalitario, sino que se inclinan ante otro ser, que es Dios, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, al régimen no le conviene y han estado usando el Código de Familia y otras legislaciones, en honor a la verdad, para tratar de separar, para amenazar a los hijos de personas que alzan su voz. Yo le doy muchas gracias a Dios de que mi esposa y yo pudimos llegar a Cuba al exilio antes de que mi hijo entrara al sistema educacional cubano. Pero lo habíamos visto también no solo con religiosos, sino también, o sea, habíamos visto cosas horribles como a los hijos de Henry Constantin, un periodista muy destacado también de Camagüey, amigo de nosotros, que sus hijos le decían, bueno, tu papá es un gusano, tu papá es un contrarrevolucionario. ¿Te imaginas? Tú dejas al niño en la escuela pensando que va a aprender. Bueno, nosotros sabemos que no va a aprender nada, más allá que del adoctrinamiento comunista, pero que además le pongan esa presión al niño porque su papá está alzando la voz. Le doy muchas gracias a Dios de que mi esposa y yo pudimos salir. Ahora tenemos nuestros 2 hijos en tierras de libertad, pero bueno, hay muchos que dentro de Cuba siguen sufriendo. Uno de los casos más urgentes que presentaste es el de Jonathan Muir, un adolescente de 16 años que sigue preso tras las protestas en Morón.
Eh, Aquí en Estados Unidos, pues se utiliza un término muy fuerte, la coerción por poder. ¿Qué detalles tienes del estado de salud de Jonathan? ¿Cómo está utilizando el régimen en este caso para enviar un mensaje de terror a otros líderes religiosos? Recordemos que el papá de Jonathan es un pastor. Y cómo este caso, que además hemos visto las imágenes de Jonathan, el mismo régimen utilizando imágenes del niño dentro de la prisión tocando una pianola, como diciendo, está todo bien, está todo maravilloso, el acoso a su papá. Es un caso que definitivamente es desgarrador, pero que también representa muy bien hasta dónde está dispuesto a llegar ese sistema. Es sencillamente vomitivo lo que están haciendo con Jonathan y con su familia. El pastor, su papá, es además pastor de una iglesia independiente en Cuba. Para aquellos que tú hablabas que todavía creen que la libertad religiosa sí se respeta y tal, bueno, si usted quiere fundar una asociación de cualquier tipo, lo vemos también de tipo político, cultural, que esté al margen del Estado, pero también religiosa, eso se irrespeta, ese derecho que tiene el individuo a la libertad de asociación. Y por eso también lo están castigando, creemos. Yo conversaba el otro día con un amigo de la familia y me decía, están castigándolos doblemente. Están castigándolos además porque el papá se atrevió a fundar una iglesia, una asociación al margen del Estado. Y ya habíamos visto que durante los años de Obama, mientras Obama estaba aterrizando en Cuba, estaban demoliendo iglesias en el oriente del país. Y eso no es algo extraño, eso es algo, o sea, es lamentable, pero desgraciadamente no es extraño. Y ahora mismo están castigando de otras maneras con la familia, con los niños. Y bueno, como bien tú dices, fue uno de los casos que presenté, no solamente el de Jonathan, también el de otras familias cuyos hijos habían sido en el sistema escolar presionados para que no expresaran la fe dentro del sistema escolar, incluso más allá de los cristianos. Había un niño judío en la ciudad de Nuevitas, en el oriente de Cuba, en Camagüey, que también sufrió, tenía 12 años cuando le prohibieron que llevara el kipá a la escuela. Y eso, bueno, es un implemento religioso, ellos no pueden comer sin el kipá, o sea, no, es una manera de honrar a Dios, según la tradición judía. Entonces, esto también estaba siendo el niño estaba siendo objeto de bullying escolar, o sea, por otros niños, pero también por la administración de la escuela por esto. Y bueno, tenemos otro caso que es muy conocido, que fue muy conocido, de la familia Rigal Espósito en Guantánamo. Ellos hasta hace unos años sacaron a sus hijos del sistema educacional. ¿Te imaginas, Mario? Sacar a los niños del sistema educacional castrista, del sistema de adoctrinamiento, lo que eso significa para el régimen. Por eso ellos, con Impensable. puño de hierro, impensable, impensable, porque estás educando a los niños en otra visión del mundo, no en la que ellos quieren que los niños sean educados. Entonces, ellos también estuvieron presos y ahora mismo sigue pastoreando el padre, pero ya tuvieron que salir de esa iglesia independiente que tenían. También los castigaban doblemente por tener una iglesia al margen del Estado, o sea, una iglesia que no estaba en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia. Así que hay muchas maneras en las cuales usan a los niños para castigar a los padres y hay también muchas cosas por las cuales castigan a esos padres, ¿no? Quiero terminar con este caso porque tu informe detalla castigos que son medievales en las escuelas. Por ejemplo, el caso de la niña Ruth. Separaron su pupitre del resto del aula. Prohibieron que otros niños hablaran con ella por llevar la Biblia a clase. Como una persona que sufrió el acoso en Cuba, como un padre que también sufrió el acoso en Cuba, ¿cómo tú crees, cómo tú describes el trauma psicológico que este sistema de educación pública, el sistema de educación cubano está provocando en los niños al obligarlos a elegir entre la fe familiar y la supervivencia en la escuela? Mira, Mario, yo de nuevo le doy gracias a Dios porque mis hijos no tuvieron que pasar por esto, porque como padre a uno la sangre le hierve cuando ve estos testimonios, cuando habla con alguna de las personas que lo han sufrido. Em, yo te digo, todo se solucionaría, bueno, todo se solucionaría primero con la libertad de Cuba, la libertad en la inicial mayúscula, no con letras chiquitas.
Pero además el régimen sabe que poner en manos de las iglesias o de personas privadas, de la sociedad civil en sentido general, escuelas, universidades, centros incluso para kindergarten, todo eso hace peligrar el monopolio de la narrativa que tienen sobre Cuba. Porque genera ciudadanos libres, ciudadanos que al menos pueden pensar críticamente sobre su entorno. Y en el caso de Ruth, es uno de los tantos casos. Ahí yo creo que hay una decena de casos descritos, pero no son todos, no crean que son todos, porque todos los días tengo información desde dentro de Cuba de padres que están siendo presionados para que sus hijos vayan a actividades que ellos no quieren que vayan, a cantar consignas, a gritar consignas, a cantar canciones que ellos no quieren que canten. A todos los niños nos ponían a decir, pioneros por el comunismo seremos como Che, todas las mañanas. A los padres no les preguntaban si usted estaba de acuerdo o no con ese adoctrinamiento tan temprano, además, y diario. Imagínate tú hoy el régimen que sabe que le quedan los días contados. Yo creo que va a aferrarse más y más al adoctrinamiento infantil y, por supuesto, a todas aquellas ideologías, maneras de ver el mundo, cosmovisiones que se contrapongan a lo que ellos ofrecen, también van a ir sobre ella con más fuerza. En el caso de los cristianos, que fue lo que ocupó el centro del informe que presenté a la comisión. Muchísimas gracias, Joe Suárez, por este trabajo minucioso que estás haciendo de recoger todas estas violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Gracias por mostrar esto al mundo y a los propios cubanos, porque el régimen, si en algo es efectivo, es en la propaganda, ¿no? Y tiene a mucha gente dormida con este cuento de que sí hay libertad religiosa porque ahora podemos ir a los cultos. No, la libertad religiosa implica muchísimo más. Gracias, Joe. Gracias a ti. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.